Sí, vamos con el tema del día de hoy, que es enseñanza y curación. ¿Sí? Estamos prácticamente en la página del libro número 89, enseñanza y curación. Y bueno, vamos a empezar precisamente con el primer párrafo. Sí. Muy bien. Entonces nos dice, enseñanza y curación. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. La verdad está más allá de tu capacidad para destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. ¿Sí? Entonces, la verdad siempre está a nuestro alcance. Es simplemente tomar la decisión. Te pertenece porque al ser tú, una extensión de Dios, la creaste junto con Él. Es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios, porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás, y por lo tanto no puede ser protegido. La expiación garantiza la seguridad del reino, y la unión de la filiación lo protege. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. Lo que el ego forja se lo guarda para sí y por lo tanto carece de fuerza. Su existencia no se puede compartir. No muere, simplemente nunca nació. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. O sea, la mente, prácticamente la mente es una. Sin embargo, cuando nosotros tuvimos la idea de la separación, pues entonces la mente se dividió y se ha dividido en una mente superior y en una mente inferior. La mente inferior es la que está conectada con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra mente, ¿sí? Con nuestros sentidos principalmente. Entonces, eso es lo que maneja la mente y aquí es donde nosotros creamos precisamente al ego para que interpretara todo lo que nosotros estamos experimentando. Y todo eso lo hacemos, pues como ya sabemos, lo hacemos a través precisamente de los sentidos. Todo lo que los sentidos pueden captar, entonces es lo único que existe para la mente inferior. De ahí que la mente inferior, a través del ego, se da la tarea de negar completamente la mente superior, ¿sí? Que la mente superior es la que nos conecta precisamente con el Espíritu Santo, con Dios, con nuestra alma, ¿ok? Entonces, todo eso, como el ego no lo puede percibir a través precisamente de los sentidos, pues entonces lo niega. ¿Sí? Entonces nos mantiene prácticamente divididos. Y nos mantiene, el ego nos trata de mantener encerrados a través del miedo y del miedo a la muerte, ¿sí? Si cruzamos precisamente esa línea. Entonces, cuando nosotros cruzamos la línea de la mente inferior a la mente superior, pues entonces pensamos que estamos faltando algo. Pensamos que le estamos faltando precisamente a Dios. ¿Sí? Pero lo que no nos damos cuenta es que le estamos faltando a ese falso Dios que es el ego. Entonces, ese es el que nos infunde precisamente ese miedo para no atravesar esa pequeña brecha y mantener con esto nuestra mente en unidad. ¿Ok? Entonces, por eso nos dice aquí, aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana. Y la parte que no está sana es la parte inferior, la parte inferior de la mente inferior, ¿sí? Porque hemos enloquecido. Ahí prácticamente y a través de la división que se ha dado, entonces aquí nosotros estamos viviendo una locura.
¿sí? Una locura porque pensamos que todo lo que nosotros estamos creando en nuestro sueño es real y tratamos a toda costa de justificar que lo sea, ¿sí? Entonces dice, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Entonces, la mente no se puede dividir. De hecho, no está dividida, pero existe en nosotros precisamente a través del miedo que nos infunde el ego, la creencia de la división de la mente. La mente no fue creada por nosotros, no fue creada por el ego, la mente ha sido creada por Dios. Por eso se mantiene indivisa. Aunque nosotros nos empeñamos en dividirla, claro está. Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. Has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse. Mas una vez que las concebiste, no supiste cómo erradicarlas. Tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación, remedio este que no es obra tuya. La expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Eso es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz. Si formas parte de Dios y la afiliación es una, no puedes estar limitado al ser que el ego ve. Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la afiliación abriga es patrimonio de todas sus partes, es decir, de todos nosotros. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo, y así es como tú creas también. El ego puede mantenerse exiliado del reino, pero el reino en sí, el ego no tiene ningún poder. La idea del Espíritu del Espíritu, perdón, las ideas del Espíritu no abandonan la mente que las piensa, ni tampoco pueden entrar en conflicto entre sí. Las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles y también porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición. ¿Sí? Entonces, pues es prácticamente, esto es una tremenda locura. ¿Sí? Es estar, por ejemplo, y de repente conflictuado en un nivel de pensamiento o en diferentes niveles de pensamiento. Entonces, nos conflictuamos, nos liamos y ya no sabemos ni siquiera cómo resolver precisamente estos líos que nosotros comenzamos a crear y a generar, ¿sí? Entonces nos dice, es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para ti. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esta clase. Todos los demás permanecen contigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino, haciendo que sean también dignos de ser compartidos. Cuando se hayan purificado lo suficiente, Él te permitirá compartirlos. La decisión de compartirlos es lo que los purifica. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos compartir algo, entonces nosotros lo primero que debemos de ver es lo que queremos compartir, de dónde nos nace, ¿sí? Eso que queremos nosotros compartir. Cuando nosotros tomamos conciencia de ello, entonces una de las preguntas que cabría hacer es si eso que estoy a punto de dar eh, es lo mismo que yo quisiera recibir, ¿sí? Es como si alguien, por ejemplo, viniera y me ofreciera lo mismo que yo estoy intentando dar. Entonces, aquí la pregunta sería si yo estaría dispuesto a recibir eso que yo quiero dar. Porque a final de cuentas, entonces, en el dar, acuérdense muy bien de esto, que para el espíritu es precisamente lo mismo dar que recibir. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy a punto precisamente de compartir algo o de que quiero compartir algo, ¿desde dónde lo estoy compartiendo además? ¿Sí? No podemos compartir o no podemos dar lo que no tenemos, para empezar. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, tratando de compartir desde nuestra carencia,
entonces no estamos compartiendo desde el amor, ¿sí? Entonces, pero todo eso, por ejemplo, lo que nosotros intentamos compartir, si es amoroso, entonces es digno de compartir porque proviene de Dios. Todo lo demás, pues entonces proviene prácticamente de la mente que nos conecta, o la mente inferior, la que nos conecta al cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entonces nos damos cuenta de que queremos compartir algo que no es digno, entonces lo tenemos que purificar. Y esta purificación es precisamente, dice, cuando se haya purificado lo suficiente, Él te permitirá compartirlos. Pero cuando tomamos conciencia nosotros de lo que verdaderamente queremos compartir, entonces lo comenzamos a purificar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente vamos a tomar una conciencia. Ok, tomar conciencia en este tema, pues, ¿qué significaría? Significaría tanto como darme cuenta desde dónde estoy tratando yo de compartir. Y si hay un pensamiento que yo quiera compartir o algo que yo quiera compartir, pues entonces, si estoy siendo carente, la forma, por ejemplo, que yo lo voy a trabajar es precisamente dándome cuenta que puedo llegar a mi abundancia y que mi abundancia reside precisamente en mi espíritu. Y una vez que todo esto se ha transformado en abundancia, entonces ahora está purificado y lo puedo compartir. ¿Sí? Cuando lo purifique, la primera persona que lo va a tener en su, bueno, que lo va a tener consigo es, o sea, somos nosotros mismos. Y desde aquí claramente, y si es amoroso, pues entonces lo podemos compartir. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Se escucha ruido. Muy bien, entonces vamos a seguir. Yo oí una sola voz, porque comprendí que era imposible que pudiese expiar únicamente para mí mismo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla para así poderla oír tú mismo. ¿Sí? Entonces, no sé si recuerden que les había comentado precisamente esto, de que Jesús, por ejemplo, en otro libro menciona precisamente esto. Dice, entre tú y yo no hay ninguna diferencia, la única diferencia es que tú escuchas muchas voces y yo solamente escucho la voz de Dios, ¿sí? Y es la única diferencia. Entonces, Jesús no hacía absolutamente nada que no le fuera revelado por Dios, ¿sí? Nada más. Y eso era lo único a lo que se limitaba a hacer. ¿Sí? Y nosotros, cada vez que se nos mete una idea, que quién sabe dónde venga, ¿no? O quién sabe por qué nos habremos visto influenciados, pues entonces ya sabrán lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces seguimos muchísimo esas voces. Un ejemplo, perdón, un ejemplo claro de esto, pues es precisamente cuando escuchamos los juicios o las críticas de los demás. ¿Sí? Esto no es como estar solamente escuchando la voz de Dios, porque imagínate, por ejemplo, que nosotros le damos muchísimo más poder a lo que escuchamos dicho por los demás, ¿sí? Dicho por las personas que tenemos a nuestro alrededor, que incluso, por ejemplo, las prácticas que tienen, pues quizás no sean pues prácticas muy éticas o prácticas de una conciencia elevada o como sea, ¿sí? O sea, simplemente es un juicio, un puro juicio. Y a eso le damos muchísimo más valor que lo que Dios piensa de nosotros mismos, ¿sí? Entonces aquí estamos completamente perdidos. Nos extraviamos precisamente en esto. Le damos muchísimo más valor a lo que piensa la demás gente de nosotros y le damos muchísimo más valor a lo que yo pienso de mí mismo. Porque a veces puedo incluso mantener ideas erradas acerca de mí mismo. ¿Sí? Que esto sucede constantemente a través de los diálogos de mi mente
Entonces, uno de los ejercicios que ya habíamos hablado al respecto es precisamente captar todos esos pensamientos que yo estoy teniendo acerca de mí mismo y de ver cómo me estoy hablando. Hay una vocecita, ¿sí? El narrador que siempre está narrando tu vida, ¿sí? No te subas a la moto, ¿sí? Te vas a caer de la moto. Tienes que tener miedo, ¿sí? Entonces, esa vocecita precisamente es, como les digo, el narrador. Y a través de esa voz nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, les digo, le hemos generado, perdón, le hemos dado más poder a estas voces, incluso a las voces externas o a la voz del ego antes que la voz de Dios. Y aquí, como les vuelvo a repetir, las cosas no van a salir muy bien que digamos. Sí, creo que ya sabemos un poco de esto, ¿verdad? Sí, yo creo que ya hemos experimentado bastante acerca de escuchar otras voces que no sea la de Dios. Y parece que todos estamos aquí precisamente por lo mismo. La mente que estaba en mí se siente todavía irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario, te estarás guardando rencor a ti mismo. Ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla, ¿sí? Es decir, no le guardes rencor. Y bien, esto tendrá un trasfondo mucho más amplio. Yo les recomendaría, por ejemplo, que en realidad investigaran un poquito acerca de esto, de ofrecer la otra mejilla, ¿sí? Porque tiene un trasfondo cultural, ¿ok? Pero bueno, es un poquito amplio, pero les comento eso. Entonces, dice, muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario te estarás guardando rencor a ti mismo. Una de las leyes de oro que todos debemos eh, de mantener en cuenta es precisamente que los miedos y los juicios siempre los vamos a vivir. Los miedos y los juicios siempre los vamos a vivir. Digamos que cuando nosotros nos sentimos atacados es precisamente porque hemos enjuiciado. ¿Sí? Entonces, hemos enjuiciado, nos hemos sentido atacados y por lo tanto, nosotros podemos ahora justificar el ataque, ¿sí? De regreso o el rencor, ¿sí? Entonces lo justificamos, ¿sí? Sin embargo, la vida nos va a dar la oportunidad de estar precisamente en los zapatos o en el lugar de esa persona que nosotros hemos enjuiciado. Tarde o Justo que... de, perdón, Dime. justo de eso hablaban las lecciones pasadas, ¿no? Sí. Las defensas que uno crea, ¿no? Ujú. Mm, Así es, ¿sí? eso es, Que son las defensas precisamente del ego. ajá. Y el ego precisamente crea esas defensas para justificar ahora el ataque, o para justificar la ira, el rencor, el resentimiento y todas estas emociones y sentimientos que podemos albergar acerca de los demás, ¿sí? Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta que estamos enjuiciando a alguien, entonces hay que ver nuestro juicio. ¿Sí? Date tus 5 minutos, como luego les digo yo. O sea, dense sus 5 minutos de juicio, pero de inmediato, terminando precisamente esos 5 minutos de juicio, pues entonces vete a ti mismo para ver qué de la otra persona lo tienes tú. Si nosotros vemos precisamente lo que tiene la otra persona, todo esto, por ejemplo, lo que nos mueve, ¿sí? Pero de una forma negativa. Entonces, prácticamente vamos a ver ahí nuestro espejo. Y lo tengo que ver. Precisamente se me muestra en la otra persona porque lo tengo yo. Yo no puedo ver nada que no tenga yo. Yo no puedo ver nada que yo mismo no conozca, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo donde a lo mejor, no sé, se encuentra un aparato que tú nunca habías visto o
una fruta, algo que jamás hayas visto, ¿sí? Entonces, si por ejemplo alguien te dice, ve y búscame tal objeto, tal cosa, o tal fruta, o lo que sea, o sea, se nos va a dificultar demasiado. ¿Por qué? No lo vamos a ver. Y a lo mejor si lo vemos, no lo vamos a reconocer, ¿sí? Y no lo vamos a reconocer precisamente por lo que les estoy diciendo. No lo conocemos, ¿sí? Entonces, todo lo que vemos frente a nosotros en el otro, nosotros también lo tenemos y lo somos, ¿sí? Y el miedo, pues obviamente que se va a manifestar, porque nosotros somos creadores, expertos creadores en miedo, ¿sí? Hemos aprendido a crear en el miedo. Entonces, todo eso, si nosotros no nos quitamos el miedo rápidamente, pues entonces estamos destinados a vivir nuestros juicios y nuestros miedos, ¿sí? Aunque la pregunta, por ejemplo, que normalmente les hago a las personas y todas las personas me responden exactamente lo mismo, bueno, algunas como que le patinan un poquito más, pero les pregunto, ¿cómo se erradican los miedos? ¿Cómo haces que los miedos desaparezcan? ¿Sí? Y la mayoría de las personas dicen exactamente lo mismo, me dan la misma respuesta, ¿sí? Que es enfrentando los miedos, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, si analizamos un poquito la forma que nosotros hemos vivido, pues a veces nos es complicado enfrentar nuestros miedos o definitivamente nos hacemos patos, ¿sí? Evadimos. Entonces es mejor no enfrentar el miedo. Es mejor evadir, es mejor correr, es mejor esconderte, es mejor hacer cualquier cosa menos enfrentarlo, ¿sí? Pero cuando nosotros enfrentamos nuestro miedo, entonces nos vamos a dar cuenta que detrás de ese miedo hay poder que nos pertenece, ¿sí? Y hay obviamente ese poder del amor, ¿ok? Entonces, pues nada, es que simplemente quítate los juicios, entiéndelos, de dónde aparece un juicio en ti y de dónde aparece un miedo también en ti. Todo esto se va a remontar, pues precisamente a vivencias, a cosas, por ejemplo, que ya hemos vivido, ¿sí? Independientemente si hablamos de esta vida, independientemente si hablamos de vidas pasadas, ¿sí? A veces la gente, digo, y no toda, pero normalmente la gente cuando hablamos de vidas pasadas, pues entonces como que, pues es como todo un tema, ¿sabes? O sea, como que se espantan, como que, digo, y está bien, o sea, no, digo, no estoy tratando aquí de convencer absolutamente a nadie, ¿sí? Pero a lo que yo les comento, sí, que si tú quieres conocer precisamente tus vidas pasadas, conoce la vida de tus antepasados, ¿sí? Porque esas son tus vidas pasadas. Eso es lo que no pudiste resolver en tu vida. Y si aún no te queda claro acerca de tus vidas pasadas, pues entonces observa lo que te cuesta tanto trabajo resolver en tu vida. Los miedos, los juicios, todo eso viene precisamente como un aprendizaje de algo ya vivido, pero no superado. ¿Sí? Entonces, no nos hagamos como tanta, o no hagamos tanto ruido acerca de esto, que es de alguna forma, de alguna manera, algo más sencillo de entender y de explicar, ¿sí? Entonces, de otra manera, no podríamos haber nacido donde nosotros vivimos, ¿sí? O donde nosotros nacimos, perdón. ¿Sí? Entonces, no hubiésemos podido nacer en la familia que tenemos. ¿Por qué? Digo, pues es claro que algo que no puede pertenecer, que no puede encajar, pues entonces simplemente pues no pertenece ahí o no puede nacer ahí. ¿Sí? Entonces, les digo para que no nos hagamos como tantas ideas acerca de esto. ¿Sí? Y bueno, y si alguien está interesado, pues entonces habrá otras escuelas que enseñen este tipo de temas también. Digo, no estamos cerrados a absolutamente a nada del conocimiento.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces continuamos. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. Enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, la cual surgió en mí precisamente por haberlo aprendido. Te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros aprendemos y no utilizamos, lo olvidamos. ¿Sí? Esas conexiones neuronales que nosotros establecemos ante un nuevo aprendizaje, pues simplemente cuando no practicamos, todo esto se va perdiendo. Por eso yo les comento que nos tenemos que mantener precisamente siempre alerta. Como decía Tere en un principio, esto es un estilo de vida, ¿sí? Es como el comer bien, el hacer ejercicio, el pensar positivo. Esto es un estilo de vida, ¿sí? La toma de conciencia es un estilo de vida. No es como que hoy como bien y mañana no, y pasado menos, o sea, y esa es mi dieta, ¿no? O sea, o no quiero, por ejemplo, yo correr un maratón y correr un día y entrenar dos sí y cinco no, ¿sí? Entonces, no se puede, no se podría hacer esto, ¿sí? Entonces, nosotros nos tenemos que mantener precisamente siempre alerta. Porque cuando nosotros nos descuidamos, el sistema del pensamiento del ego se vuelve a instalar, ¿sí? Y de una forma muy sutil. Entonces, cuando nosotros pensamos que ya lo hemos vivido todo, que ya lo sabemos todo, que ya lo hemos aprendido todo, pues entonces nos descuidamos. El ego nuevamente se apodera de nosotros o de nuestra mente, instala su viejo sistema de pensamiento y haciéndonos creer que nosotros seguimos precisamente formándonos en una conciencia, ¿sí? Entonces, y desafortunadamente aquí es donde luego de repente aparece el ego espiritual, ¿sí? Y el ego espiritual es precisamente esa espiritualidad falsa que maneja el ego. Ese es el ego espiritual, ¿sí? Cuando pues nadie me puede enseñar a mí absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Pues es que prácticamente lo sé todo. ¿Sí? Entonces, digo, yo creo que saben acerca de lo que estoy hablando y que de repente pues nosotros nos vamos a topar con ciertas personas que piensen de esta forma, de esta manera, ¿sí? Entonces, eh, tenemos nosotros que mantenernos alerta para también con ello mantener humilde al ego, ¿sí? Entonces, el ego es el único que necesita ser humilde. El espíritu no. Muy bien. Haz que sea, Yo creo, perdón, yo creo que dime, esa parte que estás diciendo de que el ego, hay que hacer al ego humilde, es esta frase que dice, ofrece también la otra mejilla. ¿No es eso a lo que se refiere? en parte sí, sí, en parte sí, claramente, pero allí prácticamente es como no veas precisamente el ataque. ¿Sí? No veas el ataque, no veas la ofensa, no seas presa de, ¿sí? Entonces, como les digo, de esto tenemos muchísimos ejemplos. Cuando luego vamos manejando y pues se te atraviesa cualquier persona, ¿sí? Y bueno, o sea, reaccionamos. O sea, me levanté tarde y reacciono precisamente ante todo signo de, de estorbo, pues, ¿sí? Entonces, pues no, o sea, incluso, por ejemplo, hay personas que se mantienen muy ecuánimes ante un insulto, ¿sí? No se compran el insulto.
Sí, esto habla pues prácticamente de esa seguridad que la persona puede tener o esa idea en amor que la persona puede tener de sí misma, ¿sí? Entonces no se engancha precisamente con este tipo de situaciones, ¿vale? Muy bien. Entonces dice, haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre no es el nombre del Hijo de Dios. Perdón, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Aquí me equivoqué. Haz que sea algo con lo que puedas contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente, y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. El Espíritu Santo expía en todos nosotros, deshaciendo, y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. Al seguir al Espíritu Santo, se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar. Mas ¿cómo podrías encontrar el camino que conduce a Él, si no llevando a tu hermano contigo? Mi papel en la expiación no concluirá hasta que no te unas a ella y se la ofrezcas a otros. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Nunca te dejaré desamparado, ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son y entender que le pertenecen a Dios al igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? Y entonces, ¿cómo vemos a las otras personas nosotros? ¿Sí? ¿Las vemos precisamente como simples cuerpos o vemos a Dios en las otras personas? Podemos distinguir su ser, su espíritu, ¿sí? O vemos o juzgamos por la apariencia, por el ego y o por todo lo demás, ¿sí? Entonces, es una ardua tarea eh, el comenzar a practicar, el ver a Dios en todos, a no vernos separados, ¿sí? Yo les había puesto en alguna ocasión este ejercicio de que cuando nosotros vayamos a algún lugar, ¿sí? De que cuando nosotros vayamos a algún lugar o estemos, no sé, en un banco, supermercado, etcétera, entonces tratar de ver precisamente a todos los demás como unidos a nosotros, ¿sí? Y verlos como espíritus, no simplemente como cuerpos. Entonces, cuando nosotros los reconocemos de esta forma, de esta manera, entonces aquí es donde también nos abrimos a todas las posibilidades. Las personas necesitamos de reconocimiento, de validación, pero si solamente las vemos como un cuerpo que no se siente validado, una mente que no se siente que es suficiente, etcétera, pues entonces nos estamos perdiendo del verdadero regalo de ver al Hijo de Dios en los demás, ¿sí? O incluso nosotros, cuando nos juzgamos, ¿sí? ¿Cómo nos vemos? Solamente vemos el cuerpo? ¿O ves tu alma? ¿O ves tu espíritu? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo experimentas? ¿Cómo quieres llegar precisamente hasta este ser que tú eres? ¿Sí? O sea, ¿buscas la manera o simplemente, pues, nada, todo es lo mismo? ¿Sí? Como luego comentamos, digo, tenemos muchísimo tiempo de hacer muchísimas otras cosas, pero el tiempo es igual para todos. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, una persona exitosa tiene 24 horas. Una persona que no lo es también tiene las mismas 24 horas. Una persona que practica el curso de milagros íntegramente tiene 24 horas. Y alguien que no lo hace también las tiene. ¿Sí? Entonces, una persona que practica
claramente tiene que comer y tiene un trabajo. Tiene obligaciones también, ¿sí? Y una persona que no lo hace también las tiene, ¿sí? Entonces les vuelvo a repetir, ¿en qué estriba que alguien decida practicarlo, alguien decida disciplinarse para lograr algo que se quiere o simplemente no hacerlo? ¿Sí? Tenemos exactamente el mismo tiempo, las mismas 24 horas. El sol gira, la luna gira exactamente en la misma dirección. No estamos eh, tratando, digamos, con personas que no vivan en este plano, con extraterrestres, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, es el mismo tiempo. Ocupaciones tenemos absolutamente todos, ¿sí? Entonces, el que yo pueda decidir, ¿sí? Practicar, no se requiere de tiempo, se requiere prácticamente de estar atento a esas prácticas. Yo puedo ir manejando y practicando. Yo puedo ir manejando, que ahora, por ejemplo, con estos carros muy modernos, pues conectas, ¿no? De tu teléfono al estéreo y conviertes tu carro, que ahora las distancias son cada vez más largas y las esperas también, ¿sí? Por las largas filas de autos que hay. Entonces, pues convierte tu carro en un salón de clases, ¿sí? Se puede decir como en un mini templo, ¿no? O sea, donde puedes ir practicando, escuchando, poniendo precisamente, ahora, por ejemplo, los cursos que están en YouTube o, o buscando alguna otra alternativa, pero alternativas siempre las va a haber. ¿Eh? Muy bien. La expiación te confiere el poder que, la expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar, pues al haber aceptado la idea de la curación, deben compartirla para así conservarla. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que sólo lo que es íntegro puede pensar íntegramente, y al pensamiento de Dios no le falta nada. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. ¿Cómo es posible que tú, que eres tan santo, puedas sufrir? Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido, y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. He salvaguardado todas las bondades y cada pensamiento amoroso que jamás hayas abrigado. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz, y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Se encuentran más allá de la destrucción y de la culpabilidad, procediendo del Espíritu Santo en ti, y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto, como les he comentado varias veces, pues simplemente lo olvidamos. Es muy fácil olvidarnos de todo esto, ¿sí? Es muy fácil soltarnos de la mano de Dios, ¿sí? O incluso de la mano del Espíritu Santo, que es nuestro guía. Es muy fácil, ¿sí? Entonces, claramente les he dicho, por ejemplo, que a través de los juicios, a través precisamente
de cómo nosotros vemos a los demás, ¿sí? Verlos solamente como un cuerpo y no como nada más, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros nos soltamos, donde nosotros, por ejemplo, le entregamos todo nuestro poder a una situación que aparentemente no tiene solución. Y aquí nuevamente nos volvemos a soltar. Se nos olvida. Dudamos precisamente de que nosotros podamos ser escuchados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando nosotros nos rendimos y hacemos primeramente la entrega y luego nos rendimos, pues entonces estamos con la zozobra siempre de qué es lo que va a pasar. Pero entonces aquí no hay una rendición completa. La mente sigue trabajando, el ego sigue trabajando a través de tu mente para querer controlar, para querer dar una solución a un conflicto, a un problema que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, aquí es cuando, si hacemos la entrega total, acto seguido, nos rendimos, nos olvidamos, nos tratamos de relajar, porque nuestra propia mente es un obstáculo para que las manifestaciones de Dios, del Espíritu Santo y de Jesús puedan tener lugar en nuestra vida. Y ese es el primer obstáculo que nosotros tenemos que vencer, nuestra propia mente. Porque aunque, como les decía, les comentaba que aunque nosotros hayamos entregado esto al Espíritu Santo, pues nos mantenemos siempre con esa, como les digo, con esa zozobra de qué es lo que va a pasar, cuándo se va a solucionar, de qué forma, de qué manera se va a solucionar. Y entonces nosotros solamente vemos una posibilidad. A veces, por ejemplo, la solución viene por otra persona, por otra dirección que ni siquiera teníamos pensado, ¿no? Entonces, en la rendición es simplemente abrirnos a las infinitas posibilidades y pedirle al Espíritu Santo que Él elija la mejor manera para solucionar algo en nuestra vida, pero principalmente que nos enseñe a ir de su mano para que cualquier cosa que estemos a punto de pasar se atenúe, ¿sí? O simplemente tenga una solución viable, agradable, de beneficio para todos los involucrados. Entonces, les digo, es prácticamente que nosotros tenemos la llave que nos puede dar la solución, pero en muchas ocasiones, pues es como si no supiéramos utilizar una llave. Ok. Muy bien, preguntas. Dice, mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala, compártela, para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos, en tu corazón, para que la conserves y la compartas. ¿Sí? Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. Entonces, una de las cosas más difíciles de conservar es precisamente la paz. ¿Sí? Entregamos nuestra paz a cualquier cosa, cualquier persona que nos encontremos. Cualquier situación nos roba la paz, ¿sí? Entonces, pues, esta es una de nuestras primeras grandes tareas, conservar la paz. Entonces, nos dice aquí, o sea, no podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios, en cuyo corazón y mano radica nuestra existencia. Sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo. ¿Sí? ¿Y qué viene a tu mente? Los pensamientos de Dios están con nosotros. ¿Y qué viene a nuestras mentes? ¿Mm? ¿En qué pensamos? Dios se experimenta, se vive. ¿Sí? A Dios se le conoce a través precisamente de la experiencia, de experimentarlo, de vivirlo.
¿sí? Entonces, es un constante movimiento, es una constante creación, es una constante en el amor, ¿sí? Entonces, absolutamente todo lo que nosotros estemos viviendo que no coincida con todo esto que acabo de decir, pues entonces no proviene de Dios, como ya se nos ha dicho. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Muy bien. Entonces vamos a entrar en un buen tema. El uso que el ego hace de la culpabilidad. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Tal vez algunos de nuestros conceptos, tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Pero una vez más recuerda que ambos se encuentran en ti. El cielo, el infierno, ¿sí? Se encuentran en nosotros. Y entonces, o cielo o la tierra, ¿sí? Que es prácticamente lo mismo. En el cielo no hay culpabilidad, porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente, éste continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Se me fue la voz. Inexpugnable. Sí, perdón. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de lo que goza, de la que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión, porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. ¿Sí? Entonces, toda la gente que se sienta culpable, entonces es como si estuviese atacando o tratando de atacar a Dios. ¿Sí? La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido, excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste, porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. ¿Sí? Es decir, nos hemos completamente separado de Dios. De ahí procede el miedo.
a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. ¿Sí? Y como proyectado, pues obviamente vamos a proyectar en todos los demás. ¿Sí? Vamos a proyectar la culpabilidad. Tania, Alex, dime. aquí entonces, eh, por ejemplo, el año pasado me di cuenta que yo me sentía culpable de muchas cosas, hasta cuando comía, Ok. pero esto es, entonces puede uno recibir todo esto, esta culpa por medio de las creencias, en este caso, por ejemplo, de mi mamá. Sí, o sea, digamos, por ejemplo, Eh, claramente nosotros somos un resultado de las creencias de una sociedad, de las creencias familiares, de una educación, incluso de una religión, si se ha practicado alguna, ¿sí? Entonces, de una cultura. Entonces, somos el resultado absolutamente de todo eso, ¿sí? Entonces, las creencias, a final de cuentas, que en algún punto, digo, nosotros no sabemos por qué creemos lo que creemos, ¿sí? O por qué practicamos lo que practicamos, por qué pensamos de cierta manera y no de otra. Y al final de cuentas, no nos interesa tampoco investigar. Simplemente lo recibimos, una creencia, principalmente cuando viene por parte de un padre o de una madre principalmente, pues entonces lo tomamos como una verdad absoluta. Entonces, el ir en contra de una creencia que se nos ha inculcado de una forma familiar, pues imagínate lo que esto significa. ¿Sí? Es prácticamente como una rebelión en contra de la autoridad. Entonces, y de una autoridad familiar, quiero decir. Entonces, para erradicar precisamente estas creencias que han sido heredadas de generación en generación, pues entonces cobran mucho más poder. ¿Sí? Entonces, te digo, para erradicarlas, pues nos cuesta mucho trabajo. Porque luego, por ejemplo, cuando nosotros estamos intentando ser diferentes, pues yo creo que ya te la sabes, ¿no? O sea, se nos ve como personas que estamos atentando contra la integridad familiar, ¿sabes? Entonces es como ir en contra de todos los mandatos, o de algunos quizás, de algunos mandatos propios que provienen de dogmas o creencias familiares, ¿sí? Entonces, sí, por ahí puede venir, pero precisamente al crear una conciencia, pues entonces puedo discernir exactamente de dónde viene todo esto para entonces, pues trabajarlo y liberarme de ello. Pues, ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, Tania, eres la única. No, está bien. Digo, es la que única preguntona. es que, pues a ver si los demás se animan a hablar, ¿eh? Yo creo que, digo, supongo que más de uno se queda con algo en la cabeza, pero que a veces no preguntan nada. Pero está bien, prosigamos. Entonces, bueno, pienso algo así como, es un ego familiar que va de generación en generación. Sí, claro, o sea, las creencias, dependiendo, por ejemplo, mm, las creencias que vienen precisamente de generación en generación, al final de cuentas, pues no sabemos quién les ha inventado, quién las ha instituido, ¿sí? No lo sabemos, es solo que las tomamos ya como parte de una cultura familiar Sí, también. no, la verdad es que yo ni siquiera me había dado cuenta que sentía culpa de absolutamente todo, o sea, todo era todo. Sí, sí, Y sí. entonces, cuando me di cuenta, dije,
y eso me causaba a mí mucho conflicto, ¿no? Porque me enfermaba cuando comía o salía a algún lado y ya sentía la culpa o Así no es. sé, era todo. Sí, Entonces, claro. pues romper cadenas Es precisamente te como vuelve libre. todo el juicio que nosotros experimentamos y todo el juicio que experimentamos de lo que les comentaba hace algunos momentos, de lo que las demás personas piensan acerca de nosotros, en base a lo que se nos ha inculcado, ¿sí? Ok. Entonces, pues así simplemente funcionamos cuando nos enfocamos más en todo lo externo, ¿sí? Entonces, pues nada que simplemente poner atención en todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. Muy bien. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu creación, perdón, es tu aceptación lo que le confiere realidad. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo ahí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad, porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación, y lo lograrás. Para el ego, eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adoptar esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión, ¿sí? Entonces, definir exactamente qué es lo que quiero, cómo quiero vivir. ¿Mi mente está enferma? ¿Es mi mente la que está enfermando a través de la culpabilidad o de la creencia en la culpabilidad a mi cuerpo? ¿Sí? ¿Por qué no logro cambios en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Esa es una buena pregunta que se puede practicar todos los días, ¿sí? Lo más que te sea posible. Te despiertas y lo primero que debes de preguntar es ¿qué es lo que quiero? ¿Sí? Por eso nos dice, la contestas cada minuto y cada segundo. En cada decisión que tomas, te estás preguntando ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Entonces, tomamos precisamente las decisiones basadas en juicios, ¿sí? Entonces, o basadas incluso en la culpabilidad. Y esto, como nos dice aquí,
no puede por menos que tener consecuencias. Entonces, si nosotros estamos tratando de vivir una mejor vida, pero no podemos tomar una decisión, pues esto prácticamente tendrá sus consecuencias y sus resultados. Y me seguiré preguntando por qué mi vida nunca cambia, por qué todo parece simplemente igual, ¿sí? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sí? ¿Por qué me siento tan culpable? Pues bueno, estamos leyendo precisamente este apartado acerca de la culpabilidad. Entonces, la culpabilidad, como ya dijimos, es como el intento, el símbolo del ataque hacia Dios. O sea, Dios no nos va a Aquí, aquí mismo creo culpabilizar. que, Dime, aquí mismo creo que esto está muy interesante porque, bueno, si bien me puedo levantar todos los días pensando qué es lo que quiero, y aquí sí, arribita esta parte me gustó mucho donde dice, dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. sí, Pensar en Él es pensar como Él. Eso se me así hace es. como si fuera una respuesta a esta parte, ¿no? De qué es lo que quiero. Bueno, pues pensar como Dios, Sí, mira, ¿no? cuando nosotros vayamos eliminando las posibilidades de esos deseos, ¿sí? Entonces de lo único que nos vamos a dar cuenta realmente es que lo único que nosotros deseamos es estar con Dios. Nada más. O sea, eh, el curso de milagros dice que el hombre, la humanidad, la afiliación tiene solamente un gran problema, que es el pensar en la separación de Dios, ¿sí? Que nosotros estamos separados de Dios. Ese es el único gran problema, nada más. Todos los demás problemas se derivan de este, ¿sí? Entonces, del miedo se deriva todo lo negativo que nosotros vivimos, del amor se deriva todo lo positivo que nosotros también experimentamos. ¿Sí? Entonces, el único conflicto que verdaderamente nosotros tenemos es precisamente este, nada más, la separación. ¿Ok? Y entonces, el hecho, por ejemplo, de decir qué es lo que yo quiero, entonces es manifestar tus deseos. Pero aquí, en la manifestación de tus deseos, no hay límites de ningún tipo. ¿Sí? ¿Escucharon bien? No hay límites de ningún tipo. Tú puedes querer y puedes desear lo que tú quieras, ¿sí? Pero claramente que a través precisamente de el seguir pensando constantemente en qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, va a ir eliminando poco a poco alternativas de estos deseos, ¿sí? Para que encuentres, como yo le llamo, a el verdadero gran deseo, ¿sí? Y ese verdadero gran deseo, bueno, pues ya aparecerá cuando nosotros hagamos este tipo de ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice, y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Todo, absolutamente todo obedece a nuestros deseos. Todo. ¿Sí? Y no cambian precisamente porque no hemos tomado otra decisión, ¿sí? No hemos decidido diferente. Entonces, a veces, por ejemplo, precisamente que yo puedo estar pensando que estoy decidiendo algo diferente, pero los resultados siguen siendo los mismos. Entonces, conscientemente quiero eh, tomar otra decisión. Inconscientemente estoy tomando exactamente la misma. Aquí entonces me tengo que preguntar yo si hay un atisbo de culpabilidad todavía que está por ahí. Y si lo detecto, entonces claramente yo puedo decidir qué hacer ahora con esa culpa. Si mantenerla o simplemente desecharla para entonces poder decidir de una forma diferente. De lo contrario, como dice aquí,
Estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Entonces, para las personas que se pregunten por qué mi vida no cambia, pues aquí está precisamente la respuesta. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por lo tanto sí puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales. Si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado, ¿sí? Dice el pensamiento irracional. ¿Qué es el pensamiento irracional? Tengo que, debo de, ¿sí? Son creencias irracionales. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que conoces esto. Muestran asimismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. Esto les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Entonces, digo, mantener la culpabilidad, bueno, ¿sí? Como les digo, o sea, el ego hace muchas locuras, pero el ego se basa precisamente o toma la culpabilidad para mantenerte presa precisamente de él, ¿sí? Entonces, nos mantiene presos al hacernos sentir culpables, al no aceptar precisamente nuestra responsabilidad, que es llevarlo a la expiación. Si por algo te sientes culpable, es simplemente lo entregas al Espíritu Santo para que Él lo expíe por ti. Pero tienes que creer que lo has entregado, tienes que creer y sentir que Él lo está expiando por ti. De lo contrario, es una entrega con un hilito que poco a poco le vas jalando hasta otra vez, nuevamente, la culpa la tengo yo, ¿sí? Entonces, pues nada, que al final de cuentas no avanzamos en este tema. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Y el deshacimiento es precisamente a través de la expiación. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiera deshacer. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afectada tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forjará tu futuro
y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero aceptas la expiación. Y aquí ya se nos está dando un panorama, ¿sí? Algo en lo que nosotros podemos hacer para erradicar precisamente la culpa y que las cosas en nuestra vida comiencen a cambiar verdaderamente. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. ¿Qué tal? Alex, Dime. entonces, em, se supone que uno cuando está practicando esto del curso de milagros y hacemos diario todos los ejercicios, Ejercicios, sí. entonces vamos avanzando, Sí, aunque de repente traemos nuestro retroceso, pero obvio nos damos cuenta como aquí atrás decía, ¿no? Todo se lo dejas al Espíritu Santo porque sí, yo no puedo hacer nada. sí, Entonces, eso de que vamos avanzando y que nos equivocamos y que luego seguimos avanzando y sí, vamos un poco poco a poquito. O sea, ese es un avance, eso así es así, sí, no así es es, de sopetón como milagro, ¿no? O sea, así es. supongo yo, solamente es que nos vamos haciendo más conscientes ya cuando nos equivocamos, que me estoy saliendo del carril, tengo que regresarme. Sí, Pero obvio, supongo yo que eso de regresarme al carril es gracias a la expiación, gracias a que el correcto. Espíritu Santo me está dando un poquito Sí, de conciencia y me hace regresar. sí. Y Ok. gracias al instante santo también, ¿sí? Acuérdate, por ejemplo, que el instante santo lo podemos utilizar para ver de una forma diferente nuestro presente y con ello afectar nuestro futuro. Y la expiación, entonces, como nos lo han explicado, es para quedarnos con todo lo bueno que hemos vivido, ¿sí? Nada más. Entonces, el Espíritu Santo sabe perfectamente, les digo, cuáles son nuestros errores, ¿sí? Y cuáles son nuestras situaciones, ¿sí? Las situaciones, por ejemplo, a las que más tememos o las situaciones que más juzgamos. Entonces, nosotros no vivimos precisamente los milagros de sopetón porque tenemos muchas dudas todavía. Pero esto es normal, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hemos vivido tanto tiempo bajo la influencia del sistema de pensamiento del ego que cambiarlo de un día para otro, pues obviamente que no nos es posible, ¿sí? Entonces de ahí que, por ejemplo, nosotros les comento, repetimos las ideas que tenemos en nuestra mente, vamos poco a poco, ¿sí? Entonces, si nosotros si nosotros hemos puesto atención, ¿sí? En que los milagros no obedecen las leyes del tiempo ni del espacio, entonces esto de ir poco a poco no tiene lugar, ¿sí? Entonces, sin embargo, les vuelvo a repetir, está bien si nosotros creemos precisamente todavía en el tiempo. Porque un milagro, les vuelvo a repetir, no obedece absolutamente para nada las leyes del tiempo. Y entonces seguir precisamente con esta creencia de que vamos a ir poco a poco, ¿no? Es simplemente abrirte a la posibilidad. ¿Cómo? Mira, Espíritu Santo, explícamelo, por favor. ¿Sí? Dame el entendimiento, la sabiduría para poder entender y avanzar cada vez más y más y más, ¿sí? Entonces, como les decía hace algunos momentos, es tomar la mano del Espíritu Santo e ir avanzando junto con Él, permitiéndole a Él que sea el guía. Y en cada momento, ¿sí? En cada momento donde nosotros sintamos, por ejemplo, pues que no damos una o que de repente tenemos dudas sobre algo, sobre alguna acción o alguna decisión que yo voy a tomar, y eso es tomar la mano del Espíritu Santo. Y allí, cuando nos damos
la oportunidad de esa apertura, pues entonces es donde verdaderamente comienzan a ocurrir los milagros. ¿Sí? Entonces, los milagros no son solamente para las personas que han practicado el curso de milagros por arriba y por abajo, ¿sí? Los milagros son absolutamente para todos, desde que tú comienzas y entregas precisamente este poco de tu buena voluntad para aprender, entonces te abres precisamente a los milagros, ¿sí? Entonces, los pensamientos, como les he dicho, los pensamientos que se manifiestan a través de nuestra mente, hace algunos momentos yo les decía, nuestra mente es precisamente el principal obstáculo para entonces abrirnos a este conocimiento, ¿sí? Para experimentar los milagros porque la mente está precisamente todavía como muy apegada al tiempo, a los tiempos, a la materia, a los espacios, ¿sí? Entonces ahí, digamos que hasta que entendamos o nos liberemos, ¿sí? Mejor dicho, es que nos liberemos de este pensamiento, ¿sí? Pues entonces nos costará un poquito más experimentar o tener esas experiencias. Y esto de entender es solamente es para la mente. La mente quiere entenderlo absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, así como que se ejecuta un milagro y entonces la mente pregunta, a ver, ¿y cómo pasó? O sea, a ver, hazlo de nuevo, pero en cámara lenta. Para entonces poder entender, ¿sí? Porque no damos crédito. O sea, todo aquello incluido en nuestra vida cotidiana, todo aquello que no podemos razonar, nos cuesta mucho trabajo aceptar, ¿sí? Sí. Entonces, pues es básicamente eso. Sí, no, digo, no hablaba tanto de milagros, sino de decir, bueno, cuando ya vas un poco más consciente, pasa algo y Sí. dices, otra vez la volví a regar. No, Ya no, todo regresas. esto es Solamente es. normal. Digo, y aquí hay varios que han practicado el curso de milagros durante ya algún tiempo, ¿eh? O estamos precisamente, algunos que hemos practicado el curso de milagros ya de tiempo. La seguimos regando. Seguimos tropezando, seguimos aprendiendo. Pero esto, al final de cuentas, no es como un motivo para seguirnos culpabilizando, ni seguirnos flagelando, ni seguir pensando, chin, o sea, Exacto, o sea, quisiera que avanzar más rápido. No, 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 relájate. no, o yo creo que lo ideal es, o lo bueno es Sí, que ya te das, o sea, ya te das cuenta más rápido, ¿no? exacto, Ya te das exacto. Ya cuenta más eres rápido, ya puedes cambiar la decisión, ya dices, si me correcto. equivoqué aquí, puedo Ya eres cambiarla. consciente, y comienzas a ser un poco más consciente. ¿Sí? Y eso es precisamente lo bueno, ¿sí? Entonces, y comienzas a ser consciente precisamente porque comienzas a vivir en el momento presente. Sí, ya no sientes culpa, solamente Así dices, es, ¿sí? He, otro, he cometido un error, entonces pero puedo este cambiar. error, pues lo entrego al Espíritu Santo para que lo expíe por mí, ¿sí? Ok, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera aportar algo, participar, preguntar? Bueno, pues entonces, como todo ha quedado muy claro acerca de cómo el ego utiliza la culpabilidad, pues entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Sigan practicando, Gracias. Buenas ¿sí? noches. No echen en saco roto o no echemos en saco roto esto que hemos estudiado el día de hoy. Eh, si gustan darle algún repaso, ¿sí? A la lectura del día de hoy para que nos quede cada vez más y más claro. El Espíritu Santo siempre nos va a mostrar una solución, ¿sí? Una salida a todas nuestras preguntas. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros estemos solos aparentemente y que queramos saber algo, pues entonces nos dará a través de una revelación, de un instante santo, el aprendizaje que nosotros necesitamos. Entonces, hay que confiar
un poco más en nuestras capacidades que nosotros tenemos de comunicación con Él. Hay que tener principalmente fe. Bien, pues muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias, Gracias, buenas doctor. noches. Luego, buenas noches. Gracias, buenas noches.